El correo llegó a las 10:14 de la mañana. El asunto decía simplemente: 5 condiciones para tu asistencia. No era una invitación a la boda de mi hermano. Era una nota de rescate. Estaba sentada en mi oficina en Brickell, rodeada por el zumbido constante del aire acondicionado y la vista impecable de la bahía de Biscayne. Como gerente de cumplimiento en una firma de inversiones, mi trabajo es detectar anomalías, evaluar riesgos y desarmar fraudes. Mi cerebro está entrenado para encontrar el peligro en los detalles más pequeños, pero nada te prepara para ver ese mismo peligro en un correo de tu propia sangre. Mateo se casaba en 3 semanas en una de las fincas más exclusivas de Coral Gables. Su prometida, Camila, venía de una dinastía de la construcción comercial en el sur de la Florida, una familia de dinero viejo, de apellidos pesados y de una reputación intocable. Mateo llevaba un año fingiendo que pertenecía a ese mundo. Y ahora me estaba enviando la factura de su ilusión. Abrí el correo y leí la primera línea. Decía que, para tener el privilegio de asistir a su boda, yo debía cumplir con 5 requisitos innegociables. La primera condición era una transferencia bancaria de $30,000 a su cuenta personal, descrita cínicamente como un regalo de bodas adelantado. La segunda condición exigía que yo perdonara formalmente un préstamo de $84,000. Ese era el dinero que yo había sacado de mis propios ahorros hace 3 años para salvar su fallido restaurante en Orlando. La tercera condición era que le entregara la pulsera de zafiros de nuestra difunta abuela. Él quería dársela a Camila, como si fuera una reliquia que él mismo había conservado. Para impresionar a su nueva familia, la cuarta condición dictaba que yo debía sentarme en silencio en una mesa al fondo del salón. Lejos de la familia principal, no quería que mi presencia, la de una mujer soltera que trabaja para vivir, desentonara con la imagen de éxito desmedido que él había vendido. Y la quinta condición era la más humillante de todas. Exigía que yo me pusiera de pie durante el ensayo de la boda y leyera una disculpa pública. Quería que le pidiera perdón frente a todos por no haber sido una hermana más solidaria durante sus momentos difíciles. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo el frío de la oficina se filtraba en mis huesos. La audacia era tan masiva, tan desconectada de la realidad, que por un momento casi me eché a reír. Pero la risa no llegó. En su lugar, sentí el peso aplastante de 32 años de historia familiar. En mi casa, la regla de oro siempre fue el qué dirán. Mi madre, Beatriz, y mi padre, Fernando, construyeron su vida entera alrededor de la apariencia. Para ellos, la familia era una institución pública que debía verse perfecta desde afuera, sin importar cuán podrida estuviera por dentro. Y Mateo siempre fue el hijo dorado. Cuando Mateo estrelló su camioneta a los 22 años por conducir de manera imprudente, mis padres no lo castigaron. Pagaron los daños en silencio y me prohibieron hablar del tema para no manchar su reputación. Cuando su restaurante en Orlando se fue a la quiebra por su absoluta incompetencia financiera, mi madre lloró durante semanas. Marogu me manipuló y me asfixió con la culpa, hasta que yo firmé ese préstamo de $84,000. Me dijeron que era mi deber. Me dijeron que la familia se protege con sangre y con dinero. Yo siempre fui el amortiguador de sus desastres. Yo era la red de seguridad financiera que le permitía a Mateo seguir jugando a ser un empresario exitoso. Pero este correo era diferente. Había una frialdad clínica en sus palabras que no encajaba con su habitual tono de víctima. Reenvié el correo inmediatamente a Luciana. Ella ha sido mi mejor amiga desde la universidad y es contadora corporativa. Luciana conoce a mi familia, conoce a Mateo y, lo más importante, tiene un detector infalible para las mentiras financieras. Mi teléfono sonó menos de 3 minutos después. Contesté
y escuché la respiración agitada de Luciana al otro lado de la línea. Me dijo que ignorara las exigencias ridículas de la disculpa y la pulsera. Me ordenó que bajara hasta el final del correo a un documento adjunto que Mateo exigía que yo firmara ante un notario. Abrí el archivo adjunto. Era un acuerdo de liberación de responsabilidades. El lenguaje era denso, lleno de jerga legal. Pero Luciana me guió directamente a la cláusula 7. La cláusula decía que, al firmar, yo liberaba a Mateo de cualquier reclamo financiero, pasado, presente o futuro, relacionado con una entidad llamada Palma y Coral Eventos. Le pregunté a Luciana qué significaba eso. Ella me respondió con una voz inusualmente grave. Me dijo que Mateo no estaba pidiendo $30,000 porque los necesitara para la luna de miel. Me dijo que Mateo estaba tratando de cubrir un rastro de papel. Me sugirió, con un tono de urgencia absoluta, que revisara mi reporte de crédito en ese mismo instante. Colgué el teléfono y mis manos empezaron a temblar sobre el teclado. Entré al portal del buró de crédito. Respondí las preguntas de seguridad con una lentitud agonizante. La pantalla se quedó en blanco por un segundo que pareció durar una hora. Luego, el reporte se cargó. Mi puntaje de crédito, que siempre había sido impecable, había caído en picada. Deslicé la pantalla hacia abajo, buscando la sección de cuentas abiertas recientemente, y ahí estaba. Una línea de crédito comercial, abierta hace exactamente 6 meses. El saldo adeudado era de $117,600. El nombre de la empresa registrada en la cuenta era Palma y Coral Eventos. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La habitación empezó a dar vueltas. Mateo no solo me estaba extorsionando. Mateo había robado mi identidad. Había utilizado mi número de seguro social, mi historial crediticio perfecto y mi nombre para abrir una empresa falsa. Había falsificado mi firma para obtener más de $100,000 del banco y estaba usando ese dinero robado para financiar la extravagante boda en Coral Gables. Estaba pagando las flores importadas, el banquete de lujo y la banda en vivo con mi ruina financiera. Quería impresionar a la familia de Camila. Quería demostrar que era un hombre de mundo. Y lo estaba haciendo sobre mis cenizas. El correo con las 5 condiciones no era un ataque de narcisismo, era una trampa legal. Si yo firmaba ese documento para poder ir a la boda, estaría aceptando la responsabilidad de esa deuda, estaría legalizando su fraude. Me levanté de la silla y caminé hacia el ventanal de mi oficina. Miré los yates navegando por la bahía, sintiendo una furia fría y cristalina, reemplazando el pánico. Toda mi vida me habían enseñado a tragarme el enojo para mantener la paz. Toda mi vida me habían dicho que los límites eran una falta de respeto a la familia. Pero esto ya no era un drama familiar. Esto era un delito grave. Tomé mi bolso. Salí de la oficina y llamé a Rafael. Rafael es un abogado implacable que se especializa en fraudes financieros y disputas corporativas complejas. No es el tipo de abogado que busca conciliaciones amistosas, es el tipo de abogado que destruye a la parte contraria con evidencia irrefutable. Llegué a su oficina en menos de 20 minutos. Me senté frente a su escritorio de cristal y le entregué las copias impresas del correo de Mateo, el documento de liberación y mi reporte de crédito. Rafael leyó todo en absoluto silencio. Su rostro no mostró ninguna emoción, pero sus ojos se afilaron como cuchillos. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa y me miró fijamente. Me dijo que mi hermano había cometido fraude electrónico, robo de identidad agravado y falsificación de documentos. Me explicó que los $117,600 eran solo el principio. Si la empresa falsa colapsaba, los acreedores vendrían por mis bienes, por mi salario y por mis ahorros. Le pregunté cuáles eran mis opciones.
Rafael fue brutalmente honesto. Me dijo que tenía dos caminos. El primero era absorber la deuda, pagar el dinero y dejar que mi hermano se saliera con la suya para proteger el sagrado nombre de la familia. El segundo camino era la guerra nuclear. Significaba presentar una declaración jurada de robo de identidad ante las autoridades federales. Significaba emitir una carta de cese y desistimiento. Significaba entregar la evidencia que enviaría a Mateo a prisión y destruiría su boda por completo. No dudé ni un solo segundo. Le dije a Rafael que preparara los documentos. Pasamos las siguientes 4 horas redactando la declaración jurada. Documentamos cada transacción, cada firma falsificada y cada mentira. Rafael me advirtió que, una vez que estos documentos salieran de su oficina, no habría vuelta atrás. La onda expansiva destruiría mi relación con mis padres para siempre. Le respondí que esa relación ya estaba muerta, solo que ellos aún no se habían dado cuenta. Salí de la oficina de Rafael al final de la tarde. El calor húmedo de Miami me golpeó en la cara, pero por primera vez en años, me sentí ligera. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo. Era mi madre, Beatriz. Dejé que sonara hasta que entró al buzón de voz. Luego vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Mateo. Decía que el tiempo se agotaba y que necesitaba la transferencia de los $30,000 antes del viernes. No respondí. Conduje de regreso a mi apartamento, sabiendo que el silencio los volvería locos. En mi familia, el silencio es visto como una declaración de guerra, y no me equivoqué. A la mañana siguiente, el acoso comenzó en serio. Beatriz me dejó 7 mensajes de voz llorando. En el primero, me rogaba que no arruinara el día más feliz en la vida de mi hermano. En el cuarto mensaje, su tono cambió de la súplica a la indignación. Me acusó de ser una mujer amargada y envidiosa, que no podía soportar ver a Mateo triunfar. En el séptimo mensaje, usó su arma favorita. Me dijo que mi abuela se retorcería en su tumba si viera cómo estaba destruyendo a la familia por un simple malentendido de dinero. Escuché cada mensaje mientras tomaba mi café. No sentí culpa. Solo sentí un profundo y absoluto asco. Esa misma noche, la situación escaló. Estaba en mi apartamento revisando unos correos del trabajo cuando escuché golpes fuertes en mi puerta. No era el toque de un visitante casual. Era un toque autoritario, exigente. Miré por la mirilla. Era Fernando. Mi padre. Llevaba puesto uno de sus trajes caros, con el cabello perfectamente peinado, y esa postura rígida de patriarca ofendido. Abrí la puerta, pero no lo dejé pasar. Me quedé en el umbral. Bloqueando la entrada, él me miró de arriba abajo con una mezcla de decepción y furia contenida. El olor a su colonia cara llenó el pasillo. Sin saludar, me preguntó qué demonios estaba haciendo. Me dijo que Mateo lo había llamado, casi al borde de un ataque de pánico, diciendo que yo me negaba a firmar unos simples papeles para la boda. Le pregunté a mi padre si sabía lo que decían esos simples papeles. Le pregunté si sabía que Mateo había robado mi identidad para sacar más de $100,000 en crédito fraudulento. Fernando no parpadeó. Su expresión no cambió. No hubo sorpresa en sus ojos. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Él lo sabía. Quizás no conocía la cantidad exacta, pero sabía que Mateo había hecho algo ilegal y estaba dispuesto a encubrirlo. Mi padre bajó la voz. Usando ese tono grave que siempre usaba para intimidarme, cuando era niña, me dijo que yo ganaba muy bien en mi firma de inversiones. Me dijo que yo no tenía esposo ni hijos, y que por lo tanto, no necesitaba tanto dinero. Me explicó, con una lógica retorcida y enfermiza, que Mateo necesitaba estar a la altura de la familia de Camila. Dijo que los padres de Camila eran personas de la alta sociedad y que nosotros no podíamos quedar como unos muertos de hambre.
Me ordenó que firmara el documento, que perdonara el préstamo anterior y que le diera a mi hermano lo que necesitaba para asegurar su futuro. Lo miré a los ojos. Vi al hombre que me había enseñado a caminar, al hombre que me había pagado la universidad, y vi a un cobarde que estaba dispuesto a sacrificar mi libertad financiera y mi paz mental para mantener una fachada de cartón frente a unos extraños en Coral Gables. Le dije que no. La palabra salió de mi boca con una claridad absoluta. No hubo temblor en mi voz. Fernando dio un paso hacia adelante. Tratando de usar su tamaño para intimidarme, levantó un dedo y me apuntó a la cara. Me advirtió que si yo le daba la espalda a mi hermano en este momento, dejaría de ser su hija. Me dijo que me convertiría en una paria, que nadie en la comunidad volvería a mirarme a la cara. Sonreí. Fue una sonrisa fría, vacía de cualquier afecto. Le respondí que prefería ser una paria con un buen historial crediticio que una hija obediente en una prisión federal por fraude. Le dije que se fuera de mi puerta y que no volviera a buscarme. Cerré la puerta en su cara. Escuché sus pasos pesados alejándose por el pasillo. Seguidos por el sonido del ascensor, me apoyé contra la madera fría de la puerta y tomé una respiración profunda. El puente estaba quemado. Ya no había vuelta atrás. Era el momento de ejecutar el plan. A la mañana siguiente, encendí mi computadora y entré a la página de una aerolínea internacional. Busqué el vuelo más lejano que pudiera encontrar. Necesitaba estar fuera del radio de explosión. Cuando la bomba detonara, compré un boleto de ida a Bali, Indonesia. Salía el mismo día de la boda de Mateo. Estaría a miles de kilómetros de distancia, en una zona horaria completamente diferente, rodeada de templos y selva. Mientras el imperio de mentiras de mi hermano se derrumbaba en Miami, después de comprar el boleto, salí a hacer una compra muy específica. Fui a una boutique de regalos de lujo en el distrito de diseño, compré una caja de madera de nogal, pulida a mano, con bisagras de bronce y un forro de terciopelo negro en el interior. Era el tipo de caja que se usa para entregar un reloj de $50,000 o las llaves de un auto deportivo. Era elegante, pesada y gritaba dinero viejo. Exactamente el tipo de objeto que Mateo no podría resistir a abrir en público. Regresé a mi apartamento y coloqué la caja sobre la mesa del comedor. Fui a mi caja fuerte y saqué los documentos que Rafael había preparado. Tomé la declaración jurada de robo de identidad, sellada y notariada. Tomé el reporte de crédito con la deuda de $117,600 resaltada en amarillo. Tomé la copia de la firma falsificada. Y tomé la carta de cese y desistimiento, impresa en el papel membretado de la firma de abogados de Rafael. Doblé los documentos con cuidado y los coloqué en el fondo de la caja de nogal, pero faltaba un detalle. Mateo no era la única víctima de sus propias mentiras. Camila, su prometida, estaba a punto de casarse con un delincuente financiero. Ella venía de una familia rica. Sí, pero por todo lo que yo sabía, era una mujer amable e inteligente que había sido mantenida completamente en la oscuridad. Ella merecía saber la verdad antes de firmar un acta de matrimonio que arruinaría su vida. Tomé un sobre de papel grueso y color marfil. Escribí el nombre de Camila en el frente con una caligrafía impecable dentro del sobre. Puse una copia adicional del reporte de crédito y una nota personal. La nota era breve. Decía: Camila, mereces empezar tu matrimonio sin secretos. Pregúntale a Mateo sobre Palma y Coral Eventos. Coloque el sobre marfil encima de los documentos legales dentro de la caja de nogal. Cerré la tapa. El sonido del broche de bronce encajando en su lugar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Durante las siguientes 2 semanas, mi teléfono fue un campo de batalla. Mateo pasó de la arrogancia a la desesperación.
Me enviaba correos electrónicos amenazantes por la mañana y mensajes de texto suplicantes por la noche. Beatriz me llamaba desde diferentes números para intentar evadir mi bloqueo. Fernando me dejó un mensaje de voz diciendo que si yo no aparecía en el ensayo de la boda con el dinero y la pulsera, estaba muerta para ellos. Yo no respondía nada. Empaqué mi maleta en silencio. Vacié mi refrigerador. Regué mis plantas y dejé mi apartamento impecable. La mañana de la boda amaneció despejada y calurosa. Un típico día de verano en el sur de la Florida. El evento estaba programado para comenzar a las 4 de la tarde con una ceremonia en los jardines de la finca, seguida de una recepción masiva para 200 invitados. A las 11 de la mañana, un mensajero privado llegó a mi puerta. Le entregué la caja de madera de nogal. Le di instrucciones muy precisas. Debía entregar la caja directamente en las manos de Mateo durante la recepción. Justo antes del brindis principal, le pagué el triple de su tarifa habitual para garantizar que no hubiera errores. El mensajero asintió. Tomó la caja y bajó por el ascensor. Tomé mi maleta y pedí un auto hacia el Aeropuerto Internacional de Miami. El tráfico en la autopista 80 y 3 estaba pesado, pero yo me sentía flotar. Miraba los rascacielos de la ciudad pasar por la ventana, sabiendo que estaba dejando atrás una vida de servidumbre emocional. Llegué a la terminal internacional. El ruido de los altavoces, el murmullo de miles de personas y el olor a café rancio me envolvieron. Caminé hacia el mostrador de la aerolínea y entregué mi pasaporte. La agente de servicio me sonrió. Etiquetó mi equipaje y lo puso en la cinta transportadora. Me quedé mirando cómo mi maleta negra avanzaba lentamente por la cinta hasta desaparecer detrás de las cortinas de goma. Era el punto de no retorno. Saqué mi teléfono del bolsillo. La pantalla estaba iluminada con notificaciones. Había 14 llamadas perdidas de Mateo, 8 mensajes de texto de Beatriz exigiendo saber dónde estaba, un correo de Fernando diciendo que mi ausencia era una vergüenza imperdonable. Deslicé el dedo por la pantalla y apagué el teléfono por completo. La pantalla se volvió negra, cortando de tajo el cordón umbilical de toxicidad que me había atado durante 3 décadas. Guardé el teléfono apagado en mi bolso. Tomé mi pase de abordar y caminé hacia el control de seguridad. Mientras mientras anunciaban por el altavoz que el vuelo hacia Bali estaba listo para abordar, al mismo tiempo, a varios kilómetros de distancia, un vehículo de mensajería conducía por la carretera US 1. En el asiento del pasajero descansaba una hermosa caja de madera de nogal, dirigiéndose directamente hacia los jardines impecables de Coral Gables, lista para detonar. El vuelo duró casi 30 horas. Una eternidad de aire reciclado y silencio suspendida sobre las nubes, donde nadie podía exigirme absolutamente nada. Fueron 3 escalas interminables, cruzando océanos y continentes, alejándome físicamente de la ciudad de Miami a una velocidad de 900 kilómetros por hora. Con cada hora que pasaba en ese avión, sentía que una capa de plomo se desprendía de mis hombros. Durante toda mi vida, mi cuerpo había estado en un estado constante de alerta máxima, esperando la próxima crisis de mi hermano, la próxima exigencia de mi madre, la próxima amenaza de mi padre. Pero a 10.000 metros de altura, sobre el vasto océano Pacífico, no había señal de celular. No había correos electrónicos de extorsión. No había chantajes emocionales disfrazados de lealtad familiar. Por primera vez en 32 años, mi respiración era profunda, lenta y completamente mía. Aterricé en el aeropuerto de Denpasar cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de un naranja profundo y vibrante. El aire húmedo y pesado de Indonesia me golpeó al salir de la terminal, trayendo consigo el aroma a clavo de olor, tierra mojada y flores de frangipani.
Era un mundo completamente ajeno al asfalto caliente del distrito financiero de Brickell y a las mansiones de techos de terracota de Coral Gables. Un conductor me llevó a través de carreteras estrechas, esquivando motocicletas y perros callejeros, hasta llegar a una pequeña villa aislada, rodeada de inmensas terrazas de arroz verde esmeralda. Llegué a mi habitación. Dejé mi maleta en el suelo de madera tallada y me senté en el borde de la cama. Habían pasado casi 2 días completos desde que apagué mi teléfono en el control de seguridad del aeropuerto de Miami. Sabía perfectamente que, en ese preciso instante, la onda expansiva de la explosión ya había arrasado con todo. Sabía que al encender ese pequeño aparato de cristal y metal, la realidad me golpearía con la fuerza de un huracán categoría 5. Respiré hondo. Sostuve el teléfono entre mis manos y mantuve presionado el botón de encendido. El logotipo de la marca apareció en la pantalla, brillando en la penumbra de la habitación tropical casi de inmediato. El teléfono comenzó a vibrar violentamente en mis manos, como si estuviera sufriendo una convulsión. Las notificaciones comenzaron a entrar como una avalancha incontrolable, emitiendo un torrente de sonidos de alerta que rompieron la paz de la selva balinesa. 140 y 2 llamadas perdidas. 318 mensajes de texto. 57 correos de voz. La cronología exacta del desastre estaba documentada, minuto a minuto, en mi pantalla de inicio. Había nombres repetidos una y otra vez. Mamá. Papá. Mateo. Mamá urgente. Papá contesta, ¿ahora? Mateo, te voy a matar. Decidí ignorar todos y cada uno de los mensajes de mi familia. No estaba lista para escuchar su veneno. Y francamente, no tenía ninguna prisa. En su lugar, abrí la aplicación de mensajería y busqué el chat de Luciana, mi mejor amiga y mi única aliada infiltrada en ese salón de fiestas. Ella había prometido ser mis ojos y mis oídos durante la boda. Sus mensajes de texto, fotografías y largas notas de voz formaban un relato detallado, frío y quirúrgicamente preciso de cómo se había derrumbado el castillo de naipes de mi hermano. Me acomodé en la cama. Conecté mis audífonos y comencé a reproducir la primera nota de voz de Luciana, enviada 24 horas atrás. Su voz sonaba en un susurro apresurado. Grabada desde el interior de la iglesia, me contó que la ceremonia religiosa había sido un espectáculo grotesco de ostentación y falsedad. Mi madre, Beatriz, había llegado vistiendo un vestido de seda color champán que seguramente costaba más de lo que mi padre ganaba en 3 meses de trabajo. Luciana describió cómo mi madre caminaba por el pasillo central, con la barbilla en alto, saludando a los invitados de la familia de Camila como si ella misma perteneciera a la realeza de la construcción del sur de la Florida. Mi padre, Fernando, inflaba el pecho con un orgullo patriarcal casi cómico. Estaba absolutamente convencido de que el éxito fabricado de Mateo era el reflejo directo de su propia grandeza como líder de la familia. Nadie notó mi ausencia en la iglesia, o si lo hicieron, prefirieron ignorarlo por completo para no manchar la imagen inmaculada del día perfecto. El qué dirán era la única religión verdadera en mi familia, y ese día estaban rindiendo culto en el altar de la mentira. La siguiente nota de voz de Luciana fue enviada 2 horas después. Desde la recepción, el verdadero teatro de operaciones había comenzado en los jardines inmensos de un club privado y exclusivo en el corazón de Coral Gables. Luciana me envió un video corto del lugar. Era asombroso. Había 200 invitados de la alta sociedad sentados alrededor de mesas circulares, decoradas con centros de mesa de orquídeas blancas importadas que caían como cascadas. La cristalería tenía bordes de oro real, y un cuarteto de cuerdas tocaba versiones clásicas de canciones modernas en una esquina del jardín.
El champán francés fluía sin parar, llenando las copas de empresarios, políticos locales y socialites de Miami. Todo ese lujo. Cada flor, cada gota de licor, cada hilo del mantel, había sido pagado con la línea de crédito comercial de $117,600. La misma línea de crédito que Mateo había abierto a mi nombre, falsificando mi firma y usando mi excelente historial crediticio para financiar su fantasía narcisista. Luciana me envió otra nota de voz, esta vez grabada a escondidas desde su mesa. Con el teléfono oculto bajo una servilleta de tela, podía escuchar claramente el tintineo elegante de los cubiertos de plata contra la porcelana y el murmullo sofisticado de los invitados. Luego, el sonido agudo de alguien golpeando una copa de cristal con un tenedor. Era Mateo. Había tomado el micrófono principal, parándose con arrogancia en el centro exacto de la pista de baile de mármol blanco. Justo debajo de una enorme lámpara de araña de cristal, su voz resonó por los altavoces de alta fidelidad, llena de esa confianza magnética y manipuladora que siempre lo había caracterizado. Comenzó su discurso agradeciendo a la familia de Camila por acogerlo como a un hijo más. Habló con total descaro de su supuesto éxito en los negocios de inversión, de cómo el trabajo duro y la honestidad siempre daban sus frutos. Luciana me describió por mensaje de texto cómo Camila lo miraba desde la mesa principal con absoluta adoración. La novia estaba completamente ajena a la red de delitos federales que sostenía su vestido de diseñador de $10,000, y entonces Mateo cometió el error más grande, arrogante y destructivo de toda su vida. Su ego desmedido no le permitió simplemente sentarse y disfrutar de la fiesta que había robado. Necesitaba demostrar su dominio público sobre mí. Necesitaba humillarme frente a la élite de Miami para consolidar su narrativa de hermano mayor benevolente y exitoso. Anunció por el micrófono, con un tono de falsa tristeza, que su hermana menor, Valeria, no había podido asistir a la boda debido a compromisos corporativos de última hora en el extranjero. Pero, añadió con una sonrisa brillante, dijo que yo había enviado un regalo muy especial, un símbolo de mi profundo respeto, mi devoción y mi amor incondicional hacia la nueva pareja. Hizo una seña dramática a uno de los coordinadores del evento. El hombre se acercó caminando por la pista de baile, llevando en sus manos con mucho cuidado la hermosa caja de madera de nogal. Era la misma caja que el mensajero privado había entregado en el club horas antes. Siguiendo mis instrucciones precisas, Mateo tomó la caja con ambas manos, mostrando una sonrisa ensayada para los fotógrafos que lo rodeaban. Él esperaba encontrar en su interior el cheque de $30,000 que me había exigido por correo electrónico. Esperaba encontrar el brazalete de zafiros antiguos de nuestra difunta abuela. Sobre todo, esperaba encontrar la carta de disculpa pública y humillante que me había ordenado escribir. Quería abrir el regalo frente a 200 personas para que todos vieran mi sumisión total a su autoridad. Luciana me contó en su nota de voz que el salón entero guardó un silencio expectante. Los invitados dejaron de comer, esperando ver el lujoso obsequio de la hermana ausente. Mateo desabrochó los pequeños cierres de bronce y levantó la tapa de madera de nogal. No hubo cheque. No hubo joyas de la abuela. No hubo ninguna carta de disculpa. Lo primero que Mateo encontró fue un grueso fajo de documentos legales, impresos en papel de alta calidad y sellados con tinta roja. Luciana observó desde su mesa, a solo unos metros de distancia, cómo la sonrisa de mi hermano se congelaba en su rostro de manera antinatural. Sus ojos recorrieron rápidamente la primera página. Era la declaración jurada de robo de identidad y fraude financiero que mi abogado, Rafael, había redactado y notariado. Debajo de ese documento estaban las copias a color de los contratos de la empresa falsa, Pauma Y Corau Eventos.
Los contratos mostraban claramente mi firma falsificada en múltiples páginas y finalmente, en la parte superior del montón, había una carta formal de cese y desistimiento. La carta le advertía en términos legales estrictos que cualquier intento de contacto físico, telefónico o por terceros resultaría en una orden de restricción inmediata y en la intervención de la policía de Miami. Mateo se quedó absolutamente paralizado. Tenía el micrófono aún encendido en su mano derecha y los documentos temblando en su mano izquierda. El silencio en el inmenso salón de baile se volvió denso, pesado y profundamente incómodo. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas de confusión. Camila, notando la palidez cadavérica repentina en el rostro de su esposo, se levantó de su silla y se acercó a él en la pista de baile. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, antes de que su cerebro pudiera procesar la catástrofe y esconder la caja, Camila miró el interior. Vio que había un sobre blanco, cerrado con un sello de cera. Con su nombre escrito a mano en el fondo de la madera de nogal, Camila extendió la mano y lo tomó. Mateo salió de su parálisis e intentó arrebatárselo bruscamente. Luciana escuchó cómo Mateo murmuraba por lo bajo, cerca del micrófono, diciendo que era un error, que era una broma de mal gusto, de una hermana desquiciada, pero Camila retrocedió un paso, frunciendo el ceño. Rompió el sello de cera con el pulgar y sacó el contenido del sobre. Yo había preparado ese paquete de información específicamente para ella. Con la precisión de un auditor forense, contenía un resumen claro, cronológico y documentado del fraude financiero de su nuevo esposo. Incluía los estados de cuenta bancarios reales de Mateo, mostrando sus deudas masivas y sus cuentas en números rojos. Incluía los registros públicos del fracaso absoluto de su restaurante en la ciudad de Orlando. Incluía el pagaré original del préstamo de $84,000 que yo había estado pagando por él durante los últimos 5 años. Pero el golpe final, lo más devastador para ella, fue la prueba irrefutable del evento en el que estaban parados. Los documentos demostraban con recibos exactos que cada flor importada, cada plato de comida gourmet y cada gota de champán en esa boda había sido financiado mediante un delito federal de fraude electrónico cometido contra su propia cuñada. Luciana me describió cómo el rostro de Camila pasó de la confusión leve al horror absoluto en cuestión de 10 segundos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía las cifras y veía las firmas falsificadas. Camila levantó la vista de los papeles y miró a Mateo directamente a los ojos. La nota de voz de Luciana capturó el momento exacto. A través del micrófono que Mateo aún sostenía a la altura de su pecho, se escuchó la voz de Camila. Temblando de rabia contenida, le hizo una sola exigencia. Le dijo: «Dame tu teléfono celular ahora mismo y abre tu correo electrónico». Quería ver los correos originales que él me había enviado con sus condiciones de extorsión. Mateo intentó usar su encanto habitual, su mecanismo de defensa de toda la vida. Trató de reírse de manera nerviosa. Intentó tomarla por la cintura, diciéndole que yo estaba clínicamente loca, que siempre había sido una hermana celosa, amargada y resentida, que quería arruinar su gran día por pura envidia. Le suplicó en un susurro desesperado que fueran a hablar en privado a una de las suites del club. Pero Camila no era una mujer estúpida ni sumisa. Venía de una familia de empresarios de la construcción que sabían leer contratos complejos, detectar estafadores a kilómetros de distancia y destruir a sus enemigos en los tribunales. El padre de Camila, un hombre imponente de cabello canoso que no toleraba faltas de respeto ni humillaciones públicas, se levantó de la mesa principal, caminó con pasos pesados y decididos hacia el centro de la pista de baile, le arrebató los documentos de las manos a su hija y los leyó rápidamente. Ajustándose los lentes, Luciana dijo que el rostro del hombre se puso rojo de furia pura.
Las venas de su cuello se marcaron. Se volvió hacia Mateo y, con una voz baja, fría, pero lo suficientemente fuerte para que las primeras 3 mesas lo escucharan perfectamente, dictó la sentencia. Le dijo que la fiesta había terminado y que él estaba muerto para su familia. Mateo intentó balbucear una explicación incoherente. Retrocediendo asustado, buscó desesperadamente con la mirada a mis padres en la mesa familiar, buscando el rescate automático al que estaba acostumbrado. Mi madre, Beatriz, reaccionó exactamente como yo sabía que lo haría. Corrió hacia el centro de la pista de baile, llorando lágrimas de cocodrilo. Haciendo un espectáculo dramático, rogaba en voz alta que no hicieran un escándalo, suplicando por el qué dirán. Aterrorizada de que la alta sociedad estuviera presenciando la caída de su fachada, intentó abrazar a Camila, diciéndole con voz melosa que todo era un simple malentendido familiar. Le dijo a la novia que yo siempre había sido una hija problemática, inestable y mentirosa, y que no debía creer en esos papeles falsos, pero Camila retrocedió con una expresión de asco absoluto, como si mi madre estuviera cubierta de veneno. Camila se miró la mano izquierda. Se quitó el anillo de compromiso de diamantes, que seguramente también había sido comprado con el dinero robado de mi línea de crédito. Se lo arrojó directamente al pecho a Mateo. El anillo rebotó en su traje de diseñador y cayó al suelo de mármol con un sonido metálico y agudo que resonó en todo el salón silencioso. Camila se dio la vuelta, levantó la falda de su vestido de novia y salió caminando rápidamente por los jardines hacia la salida. Fue seguida de cerca por su padre, quien ya tenía su teléfono en la oreja, marcando el número de su equipo de abogados corporativos de emergencia. En menos de 20 minutos, la boda más exclusiva del año en Coral Gables se convirtió en la escena de un crimen social y financiero. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar abruptamente. Los coordinadores del evento comenzaron a encender las luces principales. Los meseros, confundidos, comenzaron a retirar las copas a medio beber, y los platos intactos. Los invitados de la familia de Camila se levantaron en masa, murmurando entre ellos en tonos escandalizados. Lanzaban miradas de desprecio absoluto a mi hermano, que seguía parado en el centro de la pista, y a mis padres, que lloraban de humillación. Luciana me envió un último mensaje de texto esa noche, acompañado de una fotografía borrosa. El mensaje decía simplemente: el salón está vacío. Tu hermano está sentado en el suelo llorando con la cabeza entre las manos. Tus padres están gritándose el uno al otro junto a la barra de licores. Eres libre. Valeria. Terminé de leer los mensajes de Luciana y dejé el teléfono sobre las sábanas blancas de la cama. La brisa cálida de Bali entraba por la ventana abierta, moviendo suavemente las cortinas. Sentada en la tranquilidad absoluta de mi habitación, con el sonido rítmico de los grillos cantando en la noche tropical, supe que era el momento de enfrentar la oscuridad. Abrí mi buzón de voz. Quería escuchar cada uno de los mensajes de mi familia. No lo hacía por masoquismo, ni por culpa. Lo hacía para vaciar el veneno de la herida de una vez por todas, para escuchar su verdadera naturaleza, sin los filtros de la manipulación. El primer mensaje era de mi madre, grabado poco después de que Camila abandonara la fiesta. Su voz era aguda, histérica, cargada de una indignación venenosa y cruel. Me gritaba que yo era un monstruo sin alma. Me acusaba de haber destruido a la familia para siempre. Lloraba diciendo que había humillado a mi hermano frente a la mejor sociedad de Miami, que la familia de Camila los había mirado como si fueran basura callejera. Me exigía, con una autoridad delirante, que tomara el primer vuelo de regreso, que fuera a la casa de Camila, me arrodillara y confesara que yo había falsificado esos documentos por envidia. El siguiente mensaje era de mi padre.
Su tono era oscuro, amenazante, lleno de una furia patriarcal herida. Me dijo que lo había deshonrado. Me exigía que llamara inmediatamente al padre de Camila para retractarme de todo. Me ordenaba que dijera que los documentos eran una broma pesada. Me dijo, con una frialdad aterradora, que si no arreglaba este desastre antes del amanecer, dejaría de ser su hija para siempre y me borraría de su testamento. Escuché sus palabras y, por primera vez en mi vida, no sentí miedo. Sentí una profunda y genuina lástima por él. Su única preocupación en el mundo no era que su hijo de 35 años fuera un delincuente federal. Su única preocupación era que su apellido hubiera quedado manchado frente a personas ricas que ni siquiera sabían su nombre de pila. Luego vinieron los correos de voz de Mateo. Eran una clase magistral de colapso psicológico. Los primeros mensajes, dejados mientras aún estaba en el club, eran gritos de furia incontrolable. Me llamaba traidora. Me maldecía por haber arruinado su vida por unos malditos $. Me amenazaba con demandarme por difamación y daños emocionales. Pero a medida que avanzaba la noche, y la realidad de su situación legal y social se asentaba en su cerebro, su tono cambió drásticamente. Los últimos mensajes, dejados de madrugada desde algún lugar desconocido, eran súplicas patéticas y repulsivas. Lloraba desconsoladamente. Decía que Camila lo había bloqueado de todas partes. Decía que su suegro lo había despedido fulminantemente de la empresa de construcción y había ordenado a los guardias de seguridad que no lo dejaran entrar al edificio. Decía que no tenía cómo pagar el alquiler de su apartamento de lujo en Brickell el próximo mes. Me rogaba, con la voz rota, que retirara la declaración jurada de robo de identidad. Me decía que si yo no retiraba los cargos formales, los federales lo enviarían a la cárcel. Me pedía que lo salvara, que lo perdonara, que fuera la buena hermana mayor que siempre solucionaba sus problemas. Apagué la pantalla del teléfono y lo dejé sobre la mesa de noche de madera tallada. No derramé ni una sola lágrima. Mi corazón latía a un ritmo normal y tranquilo. Durante años, había creído ciegamente que el enojo de mi familia era una señal innegable de que yo estaba haciendo algo mal. Había internalizado su decepción constante como si fuera mi propia culpa, mi propio fracaso moral. Pero escuchando esos mensajes de voz desde el otro lado del mundo, finalmente entendí la verdad absoluta. Su ira no era decepción. Su ira era puro y absoluto pánico. Estaban aterrorizados porque la mula de carga financiera y emocional que había sostenido sus ilusiones de grandeza finalmente se había quitado el arnés sin mí para absorber el impacto de sus fracasos, sin mi crédito para financiar sus mentiras. Se veían obligados a enfrentar las consecuencias reales de sus propios actos y no tenían la menor idea de cómo hacerlo. Pasé las siguientes 3 semanas en Bali sanando mi sistema nervioso. Caminé por senderos de tierra roja bajo el sol ecuatorial. Medité en templos antiguos de piedra volcánica. Escuchando los cánticos de los monjes, comí en mercados locales, saboreando especias que nunca había probado. Dormí 8 horas seguidas cada noche, sin la ansiedad aplastante de despertar con una nueva emergencia financiera de mi hermano o un nuevo chantaje emocional de mi madre. Mantuve mi teléfono apagado la mayor parte del tiempo. Lo encendía solo una vez por semana, estrictamente para comunicarme con mi abogado, Rafael. Él se encargó de ser el muro de contención de concreto armado entre mi familia y yo. Rafael me informaba de los desarrollos legales en Miami con su habitual precisión clínica y objetiva. El padre de Camila no perdió ni un solo segundo. Contrató a los abogados de litigio más agresivos de la ciudad y consiguió una anulación oficial del matrimonio en tiempo récord. El argumento legal fue fraude masivo y engaño premeditado. Para la ley del estado de Florida, ese matrimonio nunca existió. Camila borró a Mateo de su vida,
de sus redes sociales y de su círculo social, como si él fuera una enfermedad erradicada. Pero el verdadero golpe, la consecuencia ineludible, vino del sistema de justicia penal. Rafael había entregado toda la evidencia del fraude con tarjetas de crédito, los contratos falsos y la falsificación de firmas directamente a las autoridades correspondientes. Mateo fue arrestado en el vestíbulo de su edificio de apartamentos en Brickell un martes por la mañana. A la vista de todos sus vecinos adinerados, fue esposado y subido a una patrulla policial. Fue acusado formalmente de múltiples cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y falsificación de documentos comerciales de primer grado, como era su primer delito grave documentado, y gracias a que el poderoso padre de Camila movió hilos para evitar que el nombre de su hija se arrastrara por un juicio público largo y mediático, el abogado de oficio de Mateo logró un acuerdo con la fiscalía. Mateo no tuvo más remedio que declararse culpable de todos los cargos. Evitó la prisión estatal por un margen muy estrecho. Fue sentenciado a 5 años de libertad condicional estricta. Se le ordenó cumplir 500 horas de servicio comunitario recogiendo basura en las autopistas del condado. Y, lo más importante, el juez le impuso la obligación legal de restituir cada centavo de los $117,600 de la línea de crédito, con pagos mensuales deducidos directamente de cualquier salario que lograra conseguir. Pero la justicia poética más grande y devastadora no vino de los tribunales penales, sino de la propia codicia insaciable de Mateo. Durante la investigación financiera exhaustiva que realizaron los auditores, salió a la luz un detalle oculto que destruyó por completo la lealtad ciega de mis padres hacia él. Rafael descubrió y me informó que, apenas 3 semanas antes de la boda, Mateo había intentado cometer otro fraude. Había falsificado la firma de mi padre, Fernando, para solicitar una segunda hipoteca masiva sobre la casa familiar de mis padres en el suburbio de Kendall. Mateo quería extraer el capital acumulado de la casa de sus propios padres para cubrir otras deudas de juego y préstamos personales que había mantenido ocultos a todo el mundo. El banco había rechazado la solicitud por una discrepancia en los ingresos, pero el intento de robo estaba documentado en papel cuando mis padres fueron informados por los investigadores de que su hijo dorado, su príncipe heredero, había intentado robarles su único patrimonio y dejarlos en la calle en su vejez. El velo de la negación finalmente se rasgó de manera violenta. El familismo tóxico que tanto predicaban, la idea de que la sangre lo perdona todo, se desmoronó en cenizas. Se dieron cuenta, con un horror paralizante, de que Mateo no respetaba a nadie. Para él, sus padres no eran figuras de autoridad ni seres amados. Eran simplemente otros 2 cajeros automáticos disponibles para ser saqueados. De repente, la naturaleza de las llamadas de mi madre cambió radicalmente. Ya no me dejaba mensajes de voz gritándome por haber destruido a la familia. Ahora me llamaba llorando con una desesperación genuina. Se quejaba amargamente de lo malagradecido y cruel que era Mateo. Buscaba desesperadamente que yo volviera a asumir mi antiguo papel de terapeuta emocional, mediadora familiar y salvadora financiera. Quería que yo la consolara por la traición imperdonable de su hijo favorito. Quería que yo pagara los honorarios de los abogados que estaban intentando salvar la casa en Kendall de los acreedores secundarios de Mateo. Regresé a Miami exactamente un mes después de mi partida. El aire acondicionado helado del aeropuerto internacional me recibió con su frialdad familiar. Tomé un taxi hacia mi apartamento en Brickell. Mirando las palmeras y los rascacielos de cristal pasar por la ventana, me sentía como una persona completamente diferente a la mujer asustada, agotada y acorralada que había huido semanas atrás. No llamé a mis padres para avisarles que mi vuelo había aterrizado. No fui a visitarlos a su casa. Sabía perfectamente que si les daba un solo centímetro de apertura,
Si mostraba una sola gota de empatía, intentarían clavar sus garras en mí y arrastrarme de nuevo a su pozo interminable de miseria y deudas. 2 días después de mi regreso, mi padre se presentó sin avisar en el vestíbulo de mi edificio. El conserje me llamó por el intercomunicador, diciendo que el señor Fernando exigía verme. Respiré hondo. Me arreglé la chaqueta y bajé al lobby. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, vi a mi padre de pie junto a la recepción. Parecía haber envejecido 10 años en un solo mes. Su cabello estaba más gris. Sus hombros estaban caídos bajo el peso de la humillación pública. Su arrogancia patriarcal, esa postura de superioridad que siempre había usado para intimidarme, había desaparecido por completo. Estaba reemplazada por una mirada de derrota absoluta. Intentó acercarse para abrazarme, buscando la calidez familiar que él mismo había destruido, pero dio un paso atrás firme y deliberado, manteniendo una distancia física clara, fría e infranqueable entre los dos. Me miró con los ojos llorosos, las manos temblando ligeramente. Me dijo con voz ronca que me necesitaban más que nunca. Me dijo que Mateo había sido desalojado de su apartamento de lujo, que nadie en la ciudad quería contratarlo por sus antecedentes penales. Me dijo que los abogados les estaban cobrando una fortuna en honorarios y que los ahorros de toda su vida estaban desapareciendo. Me repitió su vieja frase de manipulación. Me dijo que la familia tenía que mantenerse unida en los momentos más oscuros, que la sangre llama a la sangre. Me pidió, casi suplicando, que retirara la demanda civil adicional que Rafael había interpuesto por los $80 y $4,000 que Mateo me debía del restaurante en Orlando. Me pidió que les prestara dinero para ayudar a pagar la hipoteca de la casa en Kendall antes de que el banco iniciara el proceso de ejecución. Lo miré a los ojos durante un largo momento. Sentí una calma absoluta en mi interior. Era una calma fría, cristalina y poderosa. No había ira en mi voz. No había resentimiento. Solo una firmeza inquebrantable que él nunca había escuchado en mí. Le dije que no. Le dije que la palabra familia no era un escudo mágico para proteger a los delincuentes de las consecuencias de sus actos. Le recordé, mirándolo fijamente, que durante años me habían exigido que me prendiera fuego a mí misma para mantener a Mateo caliente. Le dije que esa dinámica perversa había terminado para siempre en el momento en que falsificaron mi firma. Le dejé absolutamente claro que no les daría ni un solo dólar de mi dinero, que no contestaría sus llamadas de crisis a medianoche y que si Mateo terminaba durmiendo en la calle, sería única y exclusivamente la consecuencia natural de sus propias decisiones criminales. Mi padre, desesperado al ver que perdía el control, intentó usar su última y más vieja táctica de manipulación, la culpa cultural. Me dijo, apretando los dientes, que una buena hija hispana nunca le daría la espalda a su propia sangre cuando más la necesitaban. Lo miré sin parpadear. Le respondí que unos buenos padres nunca habrían permitido que su hijo usara la identidad de su hija para financiar sus mentiras y proteger su imagen social. Me di la vuelta en silencio y caminé de regreso hacia los ascensores, dejándolo solo. Derrotado y sin palabras en medio del vestíbulo de mármol, no miré hacia atrás ni una sola vez, mientras las pesadas puertas de metal se cerraban frente a mí, bloqueando la imagen de mi padre. Sentí físicamente que el último eslabón de la cadena invisible que me ataba a ellos se rompía en 1000 pedazos. Han pasado 6 meses exactos desde el día de la boda de lujo que nunca llegó a consumarse. La vida de todos ha tomado el curso que la gravedad de sus acciones dictó. Mateo vive ahora en una pequeña y calurosa habitación alquilada en la parte trasera de una casa en Hialeah. Trabaja en un empleo de salario mínimo en un almacén de logística, sudando 10 horas al día
La mayor parte de su sueldo es embargada automáticamente por la Corte para cumplir con los pagos de restitución obligatorios de mi línea de crédito. No tiene auto, no tiene trajes de diseñador y no tiene a nadie a quien manipular. Mis padres no pudieron sostener la farsa por más tiempo. Tuvieron que vender la casa familiar en Kendall a un precio muy por debajo del mercado para evitar la bancarrota total. Se mudaron a un apartamento mucho más pequeño y modesto en las afueras de la ciudad. Viven ahogados por la vergüenza social y el aislamiento autoimpuesto. Son incapaces de enfrentar a sus antiguos amigos, a los miembros de su iglesia o a sus vecinos después de la magnitud del escándalo público. ¿El qué dirán? El monstruo al que alimentaron durante toda su vida, finalmente se los devoró vivos. En cuanto a mí, sigo trabajando en mi firma de inversiones en Brickell. Fui ascendida a directora del Departamento de Cumplimiento Corporativo el mes pasado. Un reconocimiento a mi capacidad para detectar fraudes y mantener el orden. Mi crédito está completamente limpio y restaurado. Mi cuenta bancaria está protegida por múltiples capas de seguridad, y mi paz mental es absoluta, innegociable y profunda. Esta mañana, antes de salir hacia la oficina, me paré frente al espejo de mi habitación, abrí mi joyero de madera forrado en terciopelo, saqué el brazalete de zafiros antiguos de mi abuela, la misma joya invaluable que Mateo me había exigido por correo electrónico que le entregara como tributo para adornar a su esposa. Me lo abroché lentamente en la muñeca izquierda, sintiendo el peso del metal frío contra mi piel. Las piedras azules brillaban intensamente bajo la luz del sol de Miami, que entraba por el gran ventanal. Eran frías, hermosas y, por primera vez, completamente mías. Durante mucho tiempo de mi vida, creí que el amor familiar significaba un sacrificio infinito y silencioso. En nuestra cultura, nos enseñan desde niños a temer el juicio de los demás. Nos enseñan a tragar nuestra propia sangre, a ignorar nuestro propio dolor, solo para mantener intacta la fachada brillante de la perfección familiar. Nos convencen, a través de la culpa y la manipulación, de que poner límites saludables es un acto imperdonable de traición. Pero aprendí de la manera más dura, a través del fuego y la decepción, que cuando el amor se convierte en una extorsión constante, deja de ser amor, se convierte en una toma de rehenes emocional. Decir que no, negarse rotundamente a ser consumida por la toxicidad y la irresponsabilidad de aquellos que casualmente comparten tu mismo apellido. No es un acto de egoísmo. Es el primer, el más difícil y el más necesario acto de libertad humana, y esa libertad, una vez que la pruebas, una vez que respiras aire limpio, sin el peso de las mentiras de otros sobre tus hombros, vale muchísimo más que cualquier ilusión de familia perfecta